bendíceles a cada uno. Y Padre bendito, te pongo la situación, quizás, Señor amado, de cada uno en tus manos. Te pongo, Señor amado, en esta hora bendita, la vida de cada uno de mis hermanitos, mis hermanitas, por nombre, Señor, así de los niños, aún como dice tu palabra, de los que maman, están en tus manos preciosas, Dios de gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos encomendamos en tus manos de amor, de misericordia y ante todo, Señor, bajo la guianza del único y sabio Dios. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Como decía, el tema de este mensaje es: Cristo rompe las cadenas. Amén. Y es que, amados hermanos, amados, en esta noche hemos tomado una porción bien preciosa, en la cual, hermanos, si usted se va al principio del capítulo, usted va a encontrar que dice: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Amén. Y estos dos sujetos, hermanos, estas dos personas no eran ni más ni menos, hermanos amados, que discípulos de Cristo. Amén. Y podemos ver, hermanos amados, aquí un cuadro bien especial, en el cual empezamos a leer, amados hermanos, donde dice que a Pedro lo tomó y lo puso preso. ¿Quién fue, hermanos amados? Sino aquel hombre en ese tiempo, ¿verdad, hermanos? Por decirles así, los judíos perseguían a la iglesia, pero ya luego, hermanos amados, también los gobernantes de aquel lugar también querían atacar a los cristianos. Amén. Ya se unieron tanto los judíos como los gobernadores para desaparecer a los cristianos. Hermanos, nosotros no somos ese tipo de persona que le caemos bien a todo el mundo. Amén. Aún nuestras pláticas, hermanos, pueden ofender a alguien, porque nuestras pláticas no son de chistes, hermanos, no son, hermanos amados, para poder agradar al mundo. Nuestras pláticas son, hermanos, formales, son serias, en las que podemos, hermanos amados, llevar el mensaje de la salvación primeramente a nuestra familia, hermanos. Aunque no nos quieran escuchar, hermano, hay que abrir la boca, hay que decir. Yo muchas veces le pregunto a mi familiar que vive ahí en mi casa: ¿qué es lo que esperas para que Cristo entre a tu corazón? Y él me dice: solo Él lo puede hacer. O sea, yo no puedo hacer nada. Y es la verdad, hermano. El Espíritu Santo es el que se encarga de hacer la obra, pero nosotros somos los responsables de entregar la palabra. Y es que, hermanos amados, si vemos nosotros en esta lectura, los cristianos, hermanos, aunque estaban sufriendo persecución, aunque estaban sufriendo, hermanos amados, quizá encarcelamientos, aunque estaban experimentando golpes, quizás los humillaban, hermanos, quizás los avergonzaban, porque dice, cuando nosotros empezamos a leer en el versículo 1, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mire, hermano, no era, hermanos amados, para llevarlos a cenar, no era para llevarlos a darse un viaje por ahí, hermanos amados, para que se relajaran, ¿verdad? Para que aprendieran más o para ir a un curso bíblico. No, dice que los estaba arrestando para maltratarlos. Entonces, hermanos amados, nosotros no esperemos un buen trato, ¿verdad? Nosotros vamos a esperar un mal trato del mundo, pero un buen trato con el Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y para eso nosotros hemos sido llamados. Amén. Dice la palabra del Señor que este Herodes, hermano, usted dirá: bueno, pero ese Herodes, desde que nació Jesús andaba ahí. Ese Herodes, hermano, el que mató a los niños, ¿verdad? Los niños, dice, menores de 2 años cuando Cristo nació, ese era Herodes el Grande. Pero como que ese era el nombre, ¿verdad?, que llevaban esos gobernantes. Porque ya luego se acuerda que un Herodes también, hermano, viene y le corta la cabeza a Juan el Bautista. Ese Herodes era Antipas. Amén. Y ya luego, hermano, vemos a este tetrarca, dice la palabra. O también le llama Herodes Antipas. Entonces, hermano, Antipas. Bueno, el problema, hermanos amados, aquí es que tanto esos gobernadores desde el principio venían queriendo estorbar la obra de Dios. Y nosotros hasta el día de hoy, hermanos amados, encontramos a quienes quieren estorbar la obra del Señor. Pero, hermanos amados, no vienen a querer maltratar el evangelio, a quien van a tratar quizás de maltratar, a tratar de calumniar, a tratar, hermanos amados, de bajarle la moral, es a usted y a mí. Porque
nosotros somos los que proclamamos el nombre de Cristo. Amén. Quizás, hermanos amados, nosotros somos de esos cristianos tímidos, ¿verdad? Que ya no nos gusta hablar. Pero, ¿verdad, hermanos? Que cuando nosotros empezamos en el Evangelio, los que empezamos desde hace muchos años, nos damos cuenta, hermanos, que nuestros ejemplos, ¿verdad? Los señores, los viejitos que nosotros mirábamos, ellos no tenían miedo, hermanos. Ellos se sentaban a la par de alguien y ahí empezaban a platicarle del Señor. Miren, a nosotros como que debemos de volver, hermanos, a esos principios, porque la iglesia primitiva, hermanos amados, andaba buscando publicar a Cristo, publicar el Evangelio, que ese Evangelio creciera, que se esparciera, y así es como usted y yo ahora somos cristianos. Amén. Pero hubo un problema ahí, hermanos amados, y es que este rey Herodes dice que quería congraciarse con los judíos, y en ese afán, hermanos, de querer, ¿verdad? Como tener un favor de los judíos, él arrestó cristianos. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que él mató a Jacobo. Dice que él lo mató a espada. Imagínense, hermano amado, cómo se sintieron los cristianos, ¿verdad? Cómo se sintieron los amigos de él, los que salían con él, quizá habían convivido muchas veces. Hay tristeza en el corazón, hermano, cuando hay un muerto. Hay tristeza en el corazón cuando hay persecución. Pero mire, hermano amado, dice la palabra del Señor que cuando Pedro entra a la cárcel, no fue algo común, hermano. Quizá ni el peor de aquellos, de esas personas, ¿cómo se llama? Esos que son matones, hermano amado. Esos peores homicidas, hermano, esos peores, ellos no estaban tan custodiados como estaba Pedro. ¿Por qué? Porque el afán de él dice que era la fiesta de las Pascuas. Y cuando suceden esas cosas, cuando suceden esas fiestas, hermano, dice que no tienen ellos como la libertad de ir y de arrestar a nadie o de condenar a nadie. Pero ya la fiesta estaba por pasar, y al día siguiente dice que el plan de Herodes era sacarle a Pedro al pueblo. Y usted se recuerda, hermano amado, que encontramos en Mateo, ¿verdad? En donde viene Pilato y le saca al pueblo a Jesús, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué dijo él? Se lavó las manitas, hermano. Y así el rey Herodes también quería lavarse sus manitas, haciendo pensar que era solo el pueblo el que quería matar a Pedro. Pero el diablo estaba también metido en el rey Herodes. Amén. Así, hermanos amados, que nosotros no nos extrañemos cuando a la iglesia le venga esa persecución, cuando a la iglesia le vengan los problemas, hermanos. Es porque nosotros estamos haciendo una obra especial en este mundo. Amén. Estamos predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Amén, porque esa es la orden del Señor. Y dice la palabra, hermanos amados, que habían 4 grupos de 4. Y si nos vamos, ¿verdad?, a escudriñar la escritura, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que dice que había un soldado de un lado y un soldado del otro. Y en la puerta habían 2. Ahí estaba un grupito de 4. Pero fíjese que algo bien particular que yo veo acá en el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, quiere decir, hermanos amados, que para que nosotros veamos la gloria de Dios tienen que surgir problemas. A lo mejor, hermano. Porque cuando viene un problema es cuando Dios se manifiesta de manera gloriosa y nosotros podemos ver la gloria de Dios. Si usted no pasa por una prueba, si usted no pasa por un proceso, usted no va a ver de qué Dios lo puede librar a usted. Es necesario que vengan esas luchas, es necesario que vengan esas pruebas, porque ahí vamos a ver nosotros que Dios hace misericordia con nosotros. Amén. En el versículo 6 dice: y cuando Herodes les iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Mire, hermano, imagínense que para Dios, dice en Marcos, ¿verdad?, no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Había un clamor, había, como yo les decía, corazones quizá de verdad, hermanos amados, que hay momentos que usted ora, pero hermanos, seamos sinceros, a veces como que oramos al vacío, ¿verdad? Como que oramos, hermano amado, pero no le ponemos ni el corazón ni la mente a lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad?
no uséis vanas repeticiones. Porque muchas veces decimos, ay, te glorificamos, Señor, y tal vez no, hermano. Porque a veces le decimos, te amamos, Señor, y tal vez no, hermano. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que amar a Dios, pero tenemos que amar a nuestro hermano, amén. Ahora nosotros, hermano, usted puede ver a su hermano y decirle, le amo. Muchas veces no, ¿verdad? Nos cuesta. Pero hermano amado, es necesario que aprendamos a amar a Dios, pero amar al que tenemos a la par, amén. Amar al que tenemos al lado. No, hermano amado, para poder hacerle, no mirarlo para hacerle un daño, sino para clamar por él. Mire, esta iglesia era una iglesia unida. Esta iglesia, hermano, tenía amor por aquellos apóstoles que estaban corriendo riesgo. Y si nos damos cuenta, hermanos, despuesito, ¿verdad? De que el Espíritu Santo vino sobre ellos, hermano, no era que se iban a acabar los problemas para ellos, era que iban a venir problemas, pero ellos iban a tener el poder para poder, hermanos amados, seguir adelante. Iban a tener la valentía para enfrentar los problemas y seguir hacia adelante, amén, glorificando el nombre del Señor. Y dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Miren, usted, yo no conozco la cárcel, hermano. Dios me perdone, ¿verdad? Porque nunca he ido a visitar a un preso. Pero no, nunca lo hice, hermano. Yo le mentiría si le dijera, viera cómo es la cárcel del feo, pasa esto, uno y lo otro. No le voy a mentir, ¿verdad? No sé si alguien de ustedes lo ha hecho. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios que él estaba en la cárcel, él estaba con cadenas y él estaba, hermano, custodiado. Tenía una seguridad terrible, una seguridad, como dirían, cuádruple, hermano. No era una sola cadena, no era un solo policía y a la par, no era un solo soldado, eran 4 los que habían. Y dicen, hermanos amados, que en ese tiempo, si usted tenía una cadena, estaba pegada a su mano a la mano del soldado. Así que Pedro estaba encadenado de sus 2 manos con otra persona. Pero dice que cuando llegó el ángel, una luz resplandeció. ¿Y quién es la luz, hermano? La palabra del Señor dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Amén. Y dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Entonces, hermanos, la cárcel, amados hermanos, la cárcel no va, o las cadenas o las prisiones no vienen únicamente para el mundo que no tiene a Cristo, también vienen para nosotros como creyentes, también vienen para nosotros como cristianos. A veces viene una cierta cadena, hermano, una cierta opresión en nuestras vidas que no nos deja gozarnos, que no nos deja ser felices, que nos quiere venir a apagar nuestro espíritu, nos quiere venir a apagar nuestra fe, nos quiere venir, hermanos amados, a sacar de la vida que nosotros vivimos para Cristo. Pero Cristo es poderoso y su luz nos alumbra, amén. Así que no temamos, hermanos, de la tiniebla que pueda cubrir nuestras vidas en algún momento, porque Cristo está para venir y darnos esa luz y resplandecer sobre nosotros. Cuando la luz de Cristo está sobre nosotros, hermanos, no hay tiniebla que pueda cubrir nuestras vidas y destruirnos, porque el plan del enemigo es ese, ¿verdad? Destruir nuestras vidas. Pero Dios es poderoso, amén. Y dice que una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado. Mire dónde le tocó, hermano. Quizás si le hubiera tocado el hombro, ¿verdad? Hubiera pegado el brinco Pedro. Pero dice que le tocó en el costado, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice que cuando él le toca el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Mire, hermano, levántate pronto. Y Pedro puso atención. Uno dormitado muchas veces, hermano, como que no capta bien lo que le están diciendo, ¿verdad? A veces uno, quizás le dicen por ahí, levántate, ya es tarde, y quedan otros 5 minutos, ¿verdad? Y apaga la alarma, hermano, ¿verdad? Lo que no tenemos ahí, por ejemplo, mi hijo, si yo no lo levanto, él no se despierta. Y ahí vemos, hermanos amados, ya gente grande que no queremos despertarnos con las alarmas tampoco, ¿verdad? Pero allí, hermanos, vemos a Pedro, que Pedro sí estuvo bien listo para despertar. Abrió los ojos y empezó a escucharlo y le dijo, levántate pronto. Y dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Mire, estaba encadenado de las manos. Y dice, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Dice, hermano, yo no
no entiendo mucho eso de ceñirse, ¿verdad? Pero dice que como ellos usaban sus túnicas, y entonces cuando las usaban largas era pues como que su traje elegante, ¿va? Pero cuando se ceñían, hermano, era preparándose para soltar la carrera, pues. Entonces, hermano, para caminar, ¿verdad? Entonces no podían andar tan así fufos, ¿va? No, que tenían que andar como preparados para el problema, amén. Y vaya, viene el hermano Pedro, va, y se ciñe su túnica y se puso sus sandalias, hermano, porque nosotros tenemos que cargar esos zapatitos del evangelio, hermano. No olvidarnos que nosotros somos hijos de Dios, amén. Y dice la palabra del Señor: átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Mira, hermano, hizo cuánta instrucción le está dando el ángel a Pedro, ¿verdad? Como que nosotros muchas veces, hermanos, nos quitamos las sandalias cuando estamos en el problema, ¿verdad? Tiramos los zapatos por allá, tiramos también el manto, hermano, la protección del Espíritu Santo, y nos envolvemos con un manto quizás de tristeza, de angustia, de preocupación. Quizás nos envolvemos en ese manto, hermano, del desánimo. Quizás nos envolvemos en un manto de acomodamiento o de aquello de que ya no quiero seguir. Pero mire, el manto de Cristo, hermanos amados, está allí. No se va, hermano. Nosotros tenemos que tomar esa cobertura, esa presencia del Espíritu Santo cada vez que nosotros estamos en un problema. Es cuando más debemos acobijarnos bajo la sombra de la sala del Señor, amén. Dice la palabra que Él lo hizo exactamente como le dijo. Y dice: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Miren, es que nosotros, hermanos amados, algunas veces, ¿verdad?, que tenemos alguna realidad, viviendo una realidad, pero no la creemos, porque pensamos que no somos merecedores y realmente no lo somos. Pero la misericordia de Dios es tan grande, hermano, que nos cubre, ¿verdad?, y nos da aquello que nosotros necesitamos. Dice que él pensaba que era una visión. Y como si vamos más atrás, hermanos amados, a la Biblia, ahí vemos que Pedro vio, dice, una transfiguración de Jesucristo, amén. Dice que él vio que estaba platicando con Elías, estaba platicando con Moisés. Imagínense, quizás ellos se rascaban los ojos para ver aquel milagro que estaban viendo, hermano. Amén. Y hermanos amados, ¿acaso dice la palabra que ese tiempo ya pasó? Los tiempos son los mismos para nosotros en Cristo, hermano. Nosotros también podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, amén. Dice la palabra del Señor que Él vio, hermanos, también un lienzo cuando bajaba. Y dice que Él tenía hambre y el Señor le decía: Pedro, mata y come. Mire que ese nivel de espiritualidad que Pedro tenía, hermano, lo hacía pensar esa noche que era una visión. Y él quizá, hermano, yo no voy a criticar a Pedro, ¿verdad? Porque ¿quién soy yo, hermano? No le llego ni a los talones, ¿verdad? Pero Pedro, hermano amado, no tenía ni las sandalias. Quizá podría ser, hermano, que él ya estaba como vencido, ¿verdad? Como quien dice: vaya, pues hoy ya me mata a este señor con el pueblo judío. Pero por otro lado, quizás él decía: bueno, yo me los quito y papá va a venir por mí, y en el momento que venga, pues yo me los pongo otra vez, ¿verdad? No sabemos cuál era la actitud de él. Lo que sí sabemos, hermano, es de que él obedeció a la voz de Dios, amén. Así que si a usted le dice póngase el zapato, póngaselo, hermano. Y si le dice póngase su manto, póngaselo, hermano. Pongámonos, hermanos amados, esas armas, esa protección divina del Señor, amén. Y dice: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, miren, habían varias guardias. Dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegando a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Miren, así como cuando vamos al mall, hermano, aquella puerta se abre solita. Así se le abrió la puerta de la cárcel a Pedro, hermano. Solo, ¿verdad?, sintió la presencia del ángel y de Pedro y se abrió la puerta. Así también, hermanos, si nosotros cargamos la presencia de Dios, se nos van a abrir esas puertas, ¿verdad? Se nos van a abrir los cielos, hermano. Pero tenemos que cargar esa presencia del Señor, amén. Cuidar esa presencia, hermano. Cuidar esa protección divina, amén. Y dice: llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma.
y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Ese es el milagro, hermano. Pero atrás de toda esta escena, hermanos amados, había una iglesia allá orando por él. Quizás le decía, Señor, libertad. Señor, quizás ellos no tenían ni idea cómo lo podía hacer, pero sí podían saber que Dios podía salvar a Pedro de la muerte. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? No sabemos, hermano. Pero de que Dios lo hace, Dios hace posible su milagro y mi milagro. Dios hace posible que pasen aquellas cosas que para nosotros son imposibles. Amén. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Miren, ellos estaban esperando no otra cosa, hermano, sino la muerte también de Pedro. Pero Pedro aún no había cumplido, hermano amado, el propósito que Dios quería cumplir en él. Porque Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, hermano. Y nosotros, amados hermanos, quizá pensamos que estamos aquí, va, porque somos buenos, porque nos invitó nuestro amigo, nuestra amiga. Pero no, hermano, es la misericordia de Dios la que nos tiene en este lugar. Es la misericordia de Dios la que nos ha traído a cada uno a este lugar. No le voy a decir, hermano, que quizá usted por tener más tiempo quizás aquí, o que porque yo tengo menos tiempo de estar aquí, no es Dios el que nos trajo. Claro que es Dios el que nos trajo, hermano. Dios es el que hace posibles las cosas. Amén. Y dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan. O sea, allí ya empezó a caminar solito. Miren, Dios hizo el milagro y entonces ya Pedro empezó a caminar solito. Él tomó una decisión: voy a ir donde María, la mamá de Juan. Y se fue, y dice que allá habían muchos orando, ¿verdad? Ahí dice, la mamá de Marcos es, donde muchos estaban reunidos, comiéndose al vecino, comiéndose a los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal Monte de los Olivos. Ajá. ¿Cómo estaban ellos, hermanos? ¿Cómo estaban reunidos? Comiendo chicharrones con yuca. Amén. No, hermanos, ellos estaban reunidos, dice, orando, aleluya. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Mire, aquí hay otra particularidad, hermano, y es que el Señor usa a cada uno de estos niños, a cada uno de estos jóvenes, a cada uno de las muchachas, los muchachos. Dios los va a usar, Dios los está usando y Dios los va a seguir usando, hermano, porque para eso hemos venido, para hacer vasos en las manos del Señor. Y dice que Rod, hermano, sale y escucha que Pedro está tocando la puerta. Pero miren, hermano, no hay que emocionarnos cuando viene el milagro. Hay que correr, hermano, y abrirle la puerta a nuestro milagro. Amén. Porque a veces la incredulidad, hermano, puede llegar. Y es que Rode, de la emoción que tenía, dice que ella pensó que estaba ella oyendo incoherencia, hermano, y sale corriendo y dice: Pedro está ahí. Y no, hombre, está loca muchacha, ¿cómo vas a creer? Ahí no puede estar Pedro, mira la hora que es. De plano le dijo, ¿verdad? Porque esto tuvo que haber sucedido antes de que amaneciera, hermano. Ya la noche estaba por terminar. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos se acercan, escuchan que verdaderamente Pedro está a la puerta. Mira, hermano, a veces oramos, pero oramos sin fe, porque dice que habían muchos orando por él, pero estaban esperándolo. Por lo que vemos, no lo estaban esperando. Entonces, pero la misericordia de Dios es tan grande, hermano, que aunque nosotros, ¿verdad? Como dijo aquel centurión, ayúdame o en mi incredulidad, porque muchas veces somos incrédulos, hermano. Mire, hermano amado, Dios es tan precioso, tan poderoso. Su palabra dice que uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. Y es que usted, hermano amado, puede andar trabajando allá por Virginia y su esposa puede andar allá por Baltimore, pero la presencia de Dios está con cada uno de ustedes. Amén. La presencia de Dios está con nosotros. Todo es, hermanos, que nosotros seamos obedientes, que nos sometamos a su palabra, que nos sometamos, hermano amado, a la obediencia. Es
hemos nosotros entrado, hermanos, en este ministerio, obedezcamos al ministerio, caminemos bajo la doctrina del ministerio, amén. Caminemos en la visión, hermanos amados, para que nosotros podamos ser agradables delante de Dios. Porque cuando nosotros, hermanos amados, caminamos con un pie por aquí, pero con el otro pie por allá afuera, hermanos, no vamos a agradar a Dios, ni vamos a estar felices nosotros. Tenemos, hermanos, que caminar de lleno en lo que estamos caminando, porque si no, estorbo vamos a ser, hermano amado. Y no debe de ser así, sino que nosotros debemos de, como dice Efesios, ¿verdad? En cuanto a la vieja manera de vivir, despojados del viejo hombre, el cual está viciado, dice, a las comodidades del mundo, por no decirlo de otra manera. Pero es así, hermano. Nosotros traemos muchas cosas en nuestras vidas que debe de ser cambiado, que debe de ser moldeado por Dios, pero nos duele y entonces nos quedamos así con esas cositas mejor. Entonces no debe de ser así, sino que nosotros debemos, hermanos, de caminar conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Amén. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Mire, hermano, usted cuando le venga su milagro, abra la puerta, hermano. No le deje cerrada la puerta. Amén. Porque se la va a perder. Amén. Nosotros tenemos que reconocer cuando algo viene de Dios y abrirle la puerta, hermano. Abrir nuestro corazón. Reconocer, hermano, cuando una palabra viene para corregirnos y abrir nuestro corazón, hermano. Abrir nuestro corazón cuando quizás viene, Señor, un sueño, ¿verdad? Corrigiéndonos, la palabra corrigiéndonos, o algo en el camino, hermano amado, nos va a enseñar qué estamos haciendo mal. Porque si nos examinamos, hermanos amados, nosotros a simple vista, pues caminamos bien. Pero aún, ¿verdad? El rey David le decía al Señor, examíname, oh Dios, y mira dentro de mí qué es lo que hay. Porque nosotros necesitamos, hermanos amados, estar limpios para hacerla. Primero, cumplir la misión que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y lo segundo, hermanos amados, es de que nosotros tengamos esa hambre en el Señor. Mantengámonos así como estaban esos discípulos, como estaban esos hombres, que aunque venían a ellos las pruebas, las persecuciones y todo lo que vino en contra de ellos se mantuvieron firmes en su fe y querían seguir adelante. Nosotros, hermanos amados, en el tiempo que vivimos, quizá podemos decir, es que estamos quizá muy cansados, muy trabajados, ¿verdad? Pero Jesús dice que le ponemos la carga y Él ya nos libera, amén. Y Él es poderoso, hermanos, para hacerlo, ¿verdad? Pero debemos, hermanos amados, como les decía, reconocer si tenemos algo que debemos de ir limpiando, limpiémoslo, hermanos, para que nosotros estemos, como dice la palabra, gozosos, ¿verdad? Siempre, amén. Y ante todo, hermanos amados, orando, que lo que nosotros, hermanos amados, estamos destinados a hacer por parte de Dios, que lo podamos llegar a cumplir. La palabra del Señor dice, hermanos amados, que cuando nosotros hayamos hecho todo lo que el Señor nos haya dicho, todo lo que el Señor nos haya mandado a hacer, nosotros digamos, siervos inútiles somos, porque lo que nos mandaron eso hicimos. Y es que duro, hermano. Imagínese que a usted le diga, ay, hace la limpieza de la casa, y hace la limpieza de la casa, pero qué tal que se le ocurra hacer el almuercito de una vez. Amén. Fuera bonito, ¿verdad? Pero no, nosotros hacemos exactamente, y a veces ni lo que nos dijeron, hermano, lo cumplimos, ¿verdad? Y menos en el Señor, hermano. Si el Señor nos manda a hacer tantas cosas que nosotros las dejamos por ahí olvidadas, pero no, la palabra del Señor dice que nosotros hagamos, ojalá que cuando el Señor venga por su iglesia, nos encuentre haciendo así como, así su voluntad, ¿verdad? Así su palabra, así como está escrita. Y dice, mas Pedro persistía en llamar, en el 16, y abrieron y viendo, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hermanos amados, el Señor está dispuesto a poder escucharnos. Cuando nosotros, hermanos amados, vemos la necesidad de la oración, unámonos en oración, hermanos. Aunque quizá perdamos un poquito de nuestro sueño, pero hagámoslo, hermanos. Oremos unos por otros, porque
el Señor, el clamor de nosotros lo escucha. Cuando no hay en nosotros pecados, hermano, cuando tenemos un corazón limpio, la oración escucha. La palabra dice que el Señor escucha la oración del justo. Amén. Y la fe, hermanos amados, también, ¿verdad? Hace efecto, porque cuando le pedimos algo a Dios tenemos que creer, ¿verdad? Que lo que estamos orando Dios lo va a hacer. Así como así como Pedro, ¿verdad? Él llegó a confirmar de que Dios lo había sacado de ese lugar y ellos se quedaron, dice, atónitos. Imagínense, quizás dijeron, nos contestó luego, ¿verdad? Quizás se emocionaron ellos y dijeron, ¿cómo es posible que nos pusimos a orar y cabal lo que le pedimos a Dios así lo hizo? No sabemos cómo fue, ¿verdad, hermanos? Pero la cárcel, las cadenas, la seguridad que el diablo puede poner, la cárcel, la seguridad que puede poner, hermanos amados, cualquier asunto en este mundo es vencido por el poder de Dios y del Espíritu Santo. Amén. La cárcel, hermano, las prisiones que el enemigo pueda poner en nuestras vidas son rotas por el poder de Jesucristo. Aleluya. Y de eso debemos nosotros, hermanos amados, tomar el ejemplo para que la congregación esté orando siempre unos por otros. Y que cuando veamos el milagro, hermanos, lo agarremos y digamos, esto es lo que yo le pedí a Dios, ¿verdad? Esto. Y que como dice en los salmos, entonces nuestros labios se llenarán de risa, ¿verdad? Y nuestros labios de alabanza, aleluya. Y dice, viendo otro punto, hermanos, nosotros a veces no creemos, pero vaya a 2 de Timoteo y ahí concluimos. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. Aleluya, gloria al Señor. Y la palabra del Señor dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Una condición, hermano: si nosotros negamos al Señor, Él también nos niega a nosotros. ¿Amén? ¿Somos sus hijos? No. Porque nosotros tenemos que estar seguros que hacemos la voluntad de Dios, que no haya en nuestro corazón ninguna rencilla, ningún rencor, ningún resentimiento. Limpiémonos de todo esto. Limpiémonos, hermanos, para que cuando nosotros, hermanos, estemos delante del Señor, nos digan: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Te damos gracias, amado Señor, en esta hora, por la preciosa oportunidad que nos da, Señor, de meditar un momento en tu palabra, de ver, Señor amado, los prodigios y las maravillas que tú has hecho a través de los tiempos, Señor amado. Nosotros también somos tu pueblo, Señor eterno. Nosotros también somos tus hijos, y en esta noche, Señor amado, te pedimos, Dios de gloria, que todo lo que nosotros, Señor amado, tenemos o estamos atravesando en estos momentos, Señor, sean escuchadas nuestras súplicas, sean escuchadas nuestras plegarias. Padre poderoso, porque no hay nadie como tú. Tu palabra, Señor, es fiel y es verdadera. Y hemos visto, Señor amado, que tu palabra dice que aunque nosotros te fuésemos infieles, tú permaneces fiel. Porque no puedes negar, Señor, esa misericordia, esa naturaleza de amor, esa naturaleza de piedad que siempre tienes con nosotros, Dios de gloria. Gracias te damos en esta hora poderosa, Señor, porque tu gracia, Señor, nos ha alcanzado, porque tu gracia nos abraza, Señor, y que aunque pasemos luchas, aunque pasemos pruebas, aunque pasemos, Dios de gloria, esos momentos difíciles en nuestra vida, aunque parezca, Padre bendito, que hay cadenas que nos sujetan, Dios de gloria, que nos quitan la libertad muchas veces, Señor, para glorificar tu nombre, Padre, ahí estás tú. Ahí está tu ángel poderoso, Señor. Pues tu palabra dice, Señor amado, que tú, Señor, tu ángel, Señor, acampa alrededor nuestro. Somos tu
amado. Somos tus hijos, amado Señor, con defecto muchas veces, Padre, pero en esta noche nos rendimos ante tus pies, Dios de gloria, porque te necesitamos, amado Jesús. Te necesitamos, amado Dios. Glorificamos tu nombre, Padre bendito, porque eres santo y 3 veces santo. Santo eres, Padre, santo eres, Hijo, y santo eres, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, amado Señor, porque nos has limpiado, porque nos has roto las cadenas, Dios de gloria. Toda cadena de pecado, Señor, ha sido rota, y estamos aquí porque tú, Señor amado, nos libraste de cadenas. Pero Padre bendito, muchas veces en sentido figurado vienen prisiones, vienen persecuciones, Señor, vienen tinieblas, Padre, pero te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu mano poderosa librándonos, Señor, así como a Pedro, Señor, lo libraste de la aflicción, lo vestiste, Padre, lo ceñiste, lo calzaste y lo libertaste. Así sea, Señor amado, sobre alguno de mis hermanos. Oh sí, Señor, dele gracias al Señor, dele gracias a Dios. A través de su misericordia, su amor, su bondad es que estamos en este lugar. Y a través de esa su misericordia podemos decirle, Señor, gracias, porque usted es que nos mantiene de pie en sus manos benditas. Dígale gracias, Señor, dígale gracias, Señor. Qué lindo es poder decir gracias al Señor y el poder estar agradecido con lo que Él ha hecho con nosotros, con lo que lo ha dado a nosotros, con lo que nos permite pasar, sea días buenos o días malos, pero podemos levantar nuestras manos y decirle, Dios, tú eres nuestro Dios, el Dios a quien te servimos, el Dios a quien te adoramos, el Dios, Señor, que nos da esa vida para que nosotros podamos contemplar tu hermosura. Padre, gracias, Hijo, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Y sabemos, Señor, que tú estás en el asunto, Señor, en nuestro clamor, en nuestro diario vivir, Señor, en lo que nosotros como familia estamos pasando, Dios, estamos viendo tu mano poderosa, porque tu mano bendita es que se mueve. A usted que está conectadito ahí, Dios te bendiga. Somos la iglesia Monte de los Olivos acá en Silver Spring. Si Dios permite, el jueves estaremos ahí conectaditos una vez más. Dios te bendiga. La iglesia, dele gracias, Señor, porque Dios es fiel. Dios es fiel.